Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. La nueva era, 100 días de Nayib Bukele. Miércoles 4 de septiembre, un placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestra señal. Desde luego estamos muy agradecidos, como siempre, con Dios Todopoderoso, con usted, por ese privilegio que nos da de abrir precisamente sus puertas y poder permitir que ingresemos con nuestra señal desde muy temprano, con noticias, con reportes de tráfico, clima, en fin. Ahora usted tiene la oportunidad también de conocer la semblanza de aquellos temas que están gravitando en la agenda de país. Esta mañana quiero saludar cordialmente a quien me acompaña acá en nuestros estudios, a Osiris Luna, viceministro de Justicia y Seguridad y director general de Centros Penales Ad Honorem, con quien haremos una evaluación del trabajo en estas áreas correspondiente a estos primeros 100 días de gobierno. Gracias por venir al programa, viceministro. No, gracias a ti, Ernesto. Un fuerte abrazo a toda la población salvadoreña que nos sintoniza. También darle la bienvenida al nuevo embajador de los Estados Unidos que este día arriba aquí al país. Creo que vamos a hacer unas muy buenas alianzas estratégicas, sobre todo que este gobierno, el presidente Nayib Bukele, ha priorizado mucho nuestra relación con los Estados Unidos, que ha sido histórica y que sabemos que la mayoría de salvadoreños que tenemos en el exterior residen en Estados Unidos. Así es, en efecto, para este día se tiene previsto, creo que al mediodía, viene Douglas Johnson, el nuevo embajador de los Estados Unidos para nuestro país, y quien había de alguna manera, creo, retrasado por unas horas por los problemas que hay de Dorian, el huracán que está amenazando la región de la Florida. Pero ya este día se confirma la visita del embajador y vamos a platicar también de cómo está ese esfuerzo concatenado de colaboración entre los Estados Unidos y también nuestro país para el combate de la delincuencia y sobre todo también en ese, ¿cómo le podríamos llamar? En ese intercambio de información con relación a todos aquellos delincuentes que a lo mejor cometen delitos en los Estados Unidos y tienen que venir a nuestro país. Pero esos serán los temas. A ver, luego de 74 días desde que se prohibió las visitas a los reos, se ordenó encerrarlos por 23 horas y se bloquearon antenas para evitar llamadas telefónicas desde las prisiones al exterior. Fue ya levantada ese tipo de restricciones y medidas por parte del presidente Nayib Bukele. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, hay que constatar también y hacer una retrospectiva en estos 74 días que hoy se levanta la emergencia. Sin embargo, debo decirlo que el plan control territorial que ha liderado el presidente de la República y ha ejecutado el ministro de Seguridad ha dado grandes resultados. Y si tú recuerdas, cuando inicia el plan control territorial, prácticamente inicia dentro de las cárceles. Y es que si ni siquiera un Estado puede controlar sus cárceles, ¿cómo va a controlar sus calles? Definitivamente teníamos que cumplir un primer eje de este plan, que era cortar toda comunicación de los liderazgos que están de las pandillas dentro de las cárceles hacia el exterior. Eso ha sido una medida trascendental en este proyecto, en la cual hemos y seguimos cumpliendo esa misión, porque todos los días, te lo digo, en acompañamiento con la CIGED, que nos ha apoyado muchísimo en todo este proceso, que tiene los técnicos necesarios. Hemos hecho una muy buena mesa técnica de intercambio con las operadoras telefónicas y todos los días salimos a medir las señales de diferentes centros penitenciarios para constatar de que no sale ni hay señal, sea wifi o señal telefónica desde las cárceles y a sus alrededores. Eso ha sido una medida que hemos tomado desde el inicio. Otra forma de comunicación que hemos cortado desde las cárceles ha sido el manuscrito o la huila que le llaman estos pandilleros. La huila era un pedazo de plástico de papel en el cual ellos transcribían una orden, y te lo digo, Ernesto, lo mismo es dar una orden vía telefónica como por un papel que diga sea ser un atentado contra el Estado o contra las personas o contra la familia salvadoreña. Yo creería
que este punto de cortar esa comunicación hemos interceptado y decomisado más de 1.806 huilas hasta este día en cada una de las requisas selectivas y generales que hemos tenido dentro de todos los centros penitenciarios. Hoy este tipo de requisas las hemos hecho no avisando previamente, sino teniendo una muy buena correlación y una mesa obviamente confidencial con la Policía Nacional Civil, con el Ejército también, que nos ha ayudado mucho. Y te lo digo y aprovecho a felicitar a estos grandes héroes, a la policía, al ejército, a los agentes penitenciarios que han hecho un muy buen trabajo y son los héroes en estos resultados que está dando el Plan Control Territorial. Pero continuando con esto, hemos hecho esa mesa de trabajo y llegamos directamente a centros penales específicos en los cuales ha determinado inteligencia penitenciaria para intervenirlos. De esa forma hemos coartado mucha comunicación. Otra de las formas de comunicación que existía dentro de las cárceles por parte de las pandillas, y hoy lo podemos decir, obviamente el presidente lo manifestó hace un par de semanas también, y el señor ministro, porque ya finalizó esa etapa, y era que los pandilleros condenados sacaban órdenes con los procesados, porque generalmente el procesado o queda condenado o sale libre. Definitivamente todavía se presume obviamente la inocencia de ellos por constitución. Sin embargo, el tener a estas dos personas juntas manifestaba y representaba diferente tipo de cuidado dentro de las cárceles. El director de ese centro penitenciario tenía que tener un mayor cuidado para que no fluyera la comunicación hacia el exterior. Acuérdate que el procesado puede salir a diligencias, puede salir a cualquier tipo de visita que lo cite el juzgado, entre otras. Entonces por ahí había un canal de fuga de información, obviamente. Entonces, ¿qué hicimos? Hemos hecho 8.491 traslados en los primeros 3 meses de gestión. Y eso te lo digo, ha sido totalmente traslados estratégicos. Todos estos han sido miembros de pandillas o de grupos de crimen organizado. ¿Por qué? Porque hemos mandado a pandilleros que se encontraban recluidos en centros penales de menor peligrosidad. Habían pandilleros en granjas, habían pandilleros en los centros de detención menor. Y todos estos pandilleros que se encontraban en estos centros penitenciarios, ha habido una regresión porque siempre representan un estado de peligrosidad. ¿Por qué te estoy contando todo esto? Porque verdaderamente es lo que ha llevado, y recordarle al pueblo salvadoreño que cada paso que vamos dando tiene un sentido lógico dentro de la política de seguridad, porque hemos realizado diferentes pasos. Y fíjate que te dejo un poco extenderte en tu explicación, porque yo estoy haciendo las anotaciones para poder de alguna manera comprender mejor el fenómeno por el cual ustedes directamente llegaron a controlar y que se tradujo en un beneficio de, ahí está lo que hoy las encuestas lo indican, que la población se siente más segura, ¿verdad? Que el índice de criminalidad se redujo, lo constata la misma Fiscalía General de la República, ¿verdad? Y se reconoce que han habido avances en esa materia a tan solo 3 o 100 años, o 100 días, perdón, del gobierno del presidente Nayib Bukele. Por eso es bien importante, y ya vamos a hablar de algunos aspectos elementales, porque tú mencionas algo que me llama muchísimo la atención y me gusta cuando tú dices, si el Estado no tiene control de sus cárceles, mucho menos va a tener control de sus calles. Creo que ahí está esa es la fórmula del problema. Definitivamente, si no puedes controlar un perímetro cercado donde tienes seguridad, mucho menos vas a controlar la calle, que son obviamente hectáreas de territorio. Yo creería, y continuando con esta explicación, desarticulamos mandos dentro de las cárceles. Hay mandos dentro de las celdas, los cuales no dejan generar una verdadera rehabilitación a personas comunes. Tenemos 22,000 personas comunes, o por así decirlo, civiles que no son pandillas, y tenemos 18,000 pandilleros activos dentro de las prisiones. No podemos mezclar a una persona con la otra, porque el tratamiento incluso es diferente. Por lo tanto, en estos cerca de 8.500 traslados, lo que hemos realizado es una separación total. Incluso, en las cárceles comunes se quedan
prácticamente aquellos 18,000, perdón, aquellos 22,000 reos comunes. Y en los de seguridad y máxima seguridad se van los grupos delincuenciales. Correcto, sí. Son 8 penales en los cuales los hemos distribuido. Y aún así, entre ellos mismos los separamos entre procesados y condenados. Cortamos ese tipo de comunicación también que existía hacia el exterior. Hoy, definitivamente, ha habido un mayor control. Nos ha dado un gran apoyo la Fuerza Armada en controlar los perímetros de estos penales. Hemos también desarticulado en estos penales, imagínate, en granjas que fueron favorecidos este tipo de pandilleros y que habían quedado algún tipo de grupos o de mafias enquistadas en algunos penales, porque ¿qué pasaba? Cuando el Estado allá en 2004, cuando decide separar a las pandillas por penal, lo que hace es fortalecerlos. ¿Por qué? Porque cuando tú le entregas a una sola denominada pandilla un centro penitenciario, le das prácticamente una fluidez de comunicación y un verdadero control versus el sistema. ¿Y hoy? Sí, hoy están todas las pandillas mezcladas dentro de todos los centros penitenciarios. ¿Y qué reacciones hay adentro? Porque entiendo que ellos se odian, no sé. Sí, se ha manifestado, y te lo digo, que pudieran haber algún tipo de entendimientos entre ellos, pero al final ellos siempre van a estar divididos. Los divide el territorio, los divide verdaderamente lo que ellos controlan, sus acciones delincuenciales, su control que quieren llegar a tener. Sin embargo, hoy el control lo tiene el Estado definitivamente. Hemos hecho un aspecto que tal vez se pudiera ver solo de higiene y limpieza. Sin embargo, tiene otro componente, como que es limpiar todas las celdas y borrar todos los grafitis alusivos a pandillas. Porque ¿qué pasaba? Ellos, donde hay un grafiti, ellos controlan. Esa es su denominación de control, tener un grafiti de alusivo a pandillas, y hoy los estamos borrando en todos los centros penitenciarios. Aparte que eso tiene una gran connotación en salud, obviamente. Sí. Y en limpieza, porque estamos eliminando salud focos mental, diría yo. Salud mental, sin duda. Si lo que el Estado verdaderamente quiere es que se impongan las reglas de control, orden y disciplina, y segundo, generar una rehabilitación efectiva. Si la rehabilitación va a ir exactamente para todos, aunque vamos a iniciar, obviamente, con los que en realidad se pueden rehabilitar ya en este momento, y te lo digo hoy, al llegar al levantamiento de la emergencia, no significa, y esto debo dejarlo muy claro para el pueblo salvadoreño, levantar una emergencia no significa que se bajan los niveles de seguridad. Uno. Y dos, todo lo contrario. ¿Qué garantías hay que esta tendencia de criminalidad baja que tenemos ahora y de seguridad vuelva a ser como antes? ¿Qué garantías hay? Bueno, la verdad es sabemos que ahí es donde realmente gran parte del problema viene de ahí, ¿no? Sí, es que no significa que se va a abrir la puerta. No se va a abrir la puerta. De un solo, ¿no? Sí. Los controles de la señal de telefonía se mantienen totales. La señal continúa. Hoy incluso ya este día vamos a poner los brazaletes a cerca de 2,000 privados de libertad que van a salir a hacer actividades como reparar delegaciones y las áreas de descanso de nuestros policías para que ellos puedan tener una mayor efectividad en el territorio. Esa fue una de las órdenes del presidente. ¿Qué pasa hoy con el levantamiento de la emergencia? Pasa lo siguiente: mantenemos los controles de seguridad. Los controles de seguridad no se bajan. La seguridad es innegociable, siempre mantenerla dentro de las cárceles. ¿Qué vamos a hacer hoy? Ponerlos a trabajar. Tenemos que tener el 100% de privados de libertad haciendo un oficio determinado que genera autosostenibilidad para el Estado, para las cárceles, para que ellos mismos puedan pagar sus propios alimentos. Y segundo, también hacer una retribución por el daño causado o un resarcimiento del daño, haciendo diferentes actividades como cuáles. Imagínate, los privados de libertad van a empezar a reparar las delegaciones. Privados de libertad haciendo cerca de 200,000 pupitres que necesita el Ministerio de Salud el Ministerio de Educación para óptimas condiciones, exactamente. Pero en esos serán los 28, esos serán los 22,000 personas de los que no son. Correcto, porque los otros, ¿qué pasa? Solo vamos a estar ¿a quiénes les vamos a poner eso? Los que están en granjas y en centros de detención menor. Porque también, ¿qué pasaba en el programa Yo Cambio? Y debo decirlo a todas luces, y eso fue algo de las primeras cosas que quisimos superar, por eso separamos a estos pandilleros.
¿Qué pasó con Yo Cambio? Que salían pandilleros. Habían pandilleros en los centros de detención menor y granjas, entonces salían, tenían ellos la libertad. En granjas, imagínate que pueden salir a su casa los fines de semana y regresan. Entonces solo es un resguardo prácticamente, sí, es un centro abierto. Ese era Yo Cambio. Ese era un mecanismo. No, obviamente. ese es parte del programa Yo Cambio, era que aquel o pandillero salía y entraba. Sí, pandilleros y comunes, pero ¿qué pasa cuando sacas un pandillero? Hoy no van pandilleros fuera. No van pandilleros fuera. Solo comunes, porque lo que pasa es que no puedo mandar un pandillero a una zona que es totalmente diferente. No te da garantía de que eso no hay garantía exactamente. Primero, la población de seguridad, y la Constitución nos mandata al Estado en realidad generar una verdadera seguridad, y eso pudiera generar algún conflicto entre el grupo que va, y al final no vamos a hacer muy bien la obra. Sin embargo, decirte, en este tipo, ¿por qué estamos poniendo los brazaletes electrónicos? Porque, y este dato no estaba, nosotros lo sacamos en el libro de novedades de cada centro penal. En la administración anterior hubieron 326 fugados. Y nunca se supo ni de uno, creo, nada más supimos, el de Apanteos, que salió por la puerta abierta, caminando salió. Pero, ¿qué pasa hoy? Hay que tener controles de seguridad, y aquí es donde te digo, la seguridad es innegociable. Sin embargo, deben de empezar a trabajar. La población quiere que los privados de libertad produzcan y consuman sus propios alimentos, y hoy vamos a empezar a hacer eso. Te lo digo, en las próximas 2 semanas, máximo 3 semanas, vamos a empezar a construir toda la etapa en la Penitenciaría Central La Esperanza, donde vamos a entablar la primera cocina, y ahí se van a cocinar los alimentos, y ahí mismo ellos los van a consumir. ¿Qué pasa con esto? Que vamos a generarle al Estado un ahorro de cerca de $5 millones al año. ¿Cuánto es el gasto? Son como 32 millones de dólares al año, ¿no? En alimentación, presupuestado este año a 46 millones. 46 millones. Sí, ¿Cuántos de esos te vas a ahorrar ahí? Los 3 tiempos de comida cuestan 2.90 hasta este día. Por cada uno de ellos. Solo hacer la cuenta y verdaderamente es una cantidad astronómica. Entonces va a haber un ahorro importante. Va a haber un ahorro importante. Ellos van a cocinar su propia... Y los van a producir en las granjas. Por eso era necesario también levantar la emergencia. La emergencia, el presidente cumple su palabra, obviamente, pero a la vez dice, ok, hoy nos vamos a poner a trabajar, vas a empezar ¿Qué quiere decir el presidente cuando dijo, como presidente quiero cumplir o estoy cumpliendo mi palabra? Creo que eso fue lo que dijo en el Twitter, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Qué quiso decir con eso? Porque creen que como que alguien le está diciendo, yo te cumplo, ahora cúmpleme tú. No, aclárame el primer día que hacemos la conferencia donde se da a conocer el plan control territorial y todos los avances que iba a tener esto, que fue en Casa Presidencial, él preside esta reunión con todo el gabinete de seguridad, y él manifiesta, si siguen apretando a la población afuera, el Estado los va a seguir apretando totalmente adentro, y no van a tener ni una hora de sol al día. Que fue muy positivo y lo vio la población. Encierro, y fue porque es el Estado haciéndose respetar, y eso es lo que siempre quiso la población, y eso es lo que se está demostrando ahorita, la verdadera voluntad política. Lo estamos haciendo. No significa que estamos dejando de apretar, porque los niveles de seguridad continúan. Pero no es que está en una plática decirle tú me vas a cumplir ahora, o una lo dijo abiertamente, como en el pasado. No hay nada de eso. Él lo dijo en cámaras con todos los medios de comunicación posibles. En términos de que si ustedes se portan bien, yo les voy a cumplir en que... si ustedes se portan bien, no cumplirles, sino vamos a generar mejores condiciones, van a haber mejores campañas de salud para ustedes, vamos a ver mejores programas de rehabilitación, vamos a empezar a un muerto más en la calle, un encierro. Total. Sí. No, y te digo, en estos estados de emergencia, incluso solo salían 1 hora al sol al día. A veces habíamos, por la poca afluencia de personal, algunos los sacábamos un día y a otros otro día. Entonces, no recibían, era un encierro total.
No recibían sol, no recibían programas, no reciben visitas. Eso te lo permite en el marco de un estado de emergencia. Correcto. En una declaratoria, ¿verdad? Correcto. Que el presidente es el que la hace. Es que la si ley... eso no lo puedes hacer a forma discrecional, ¿verdad? Eso no, por el tema de violación de derechos. Hay una resolución resolución, hay una resolución fundada, incluso convenios internacionales. Sí, porque en algún momento escuché mencionan. voces de alguien que decía, bueno, mira, ¿y bajo qué fundamentos se están haciendo legales este tipo de acciones? Pero ahí está, la declaratoria de emergencia te lo permite. El artículo 23 de la ley penitenciaria nos faculta a decretar estado de emergencia. Hay una fotografía que es muy impactante. Tú viendo a dos pandilleros borrando su graffiti, ¿no? Sí, la verdad. Iniciamos en el penal de máxima seguridad. Iniciamos ¿cómo? Hicimos una campaña médica de salud integral para todos. Iniciamos ahí, las campañas de salud son en todos los penales y agradezco al Ministerio de Salud que nos está apoyando muchísimo, y esto es parte de esta nueva dinámica de gobierno, el apoyarnos entre instituciones y todo. Estamos haciendo una campaña de salud integral. Sí, y lo que tú dices, hoy estamos a la vez poniendo, yo les decía a los directores, ¿por qué los custodios tienen que hacer la limpieza? Díganle a los privados de libertad que ellos tienen que hacer la limpieza, rótenlos por turno diario, y el centro penal no tiene por qué estar prácticamente sucio, por qué estar en malas condiciones. Y cabal, hoy ahorita que podemos ver la fotografía ahí, que veo que la están poniendo sí, ahí esa es una imagen. Hay un que pandillero ¿sí? Que él mismo, muy probablemente, o alguien que estuvo ahí, puso su grafiti ahí de pandilla, y hoy ellos mismos lo están borrando. Esa es una orden del presidente Nayib Bukele, y es que te lo digo. ¿Y qué actitud? Un poquito cuéntame de esa experiencia en ese momento. ¿Tú conversabas con ellos? No. ¿Cruzabas algún tipo de palabra a decirle? Yo no. Sin embargo, el director del centro sí le manifestó, bueno, y se les dijo, eso sí se les dijo, van a tener que borrar el grafiti. Al inicio no querían, sin embargo, esto les va a servir para su limpieza, para su higiene a ustedes mismos, y aparte les dijo, se va a pintar todo el centro penal. Lo tienen que hacer. Y es hacer esto. ¿Hubo resistencia en su momento, me dices? Al ver justamente todo esto que les estábamos poniendo, que lo quisieran o no, lo tenían que pintar porque la disciplina y el orden lo tiene el Estado. Al final no les tocó otra que, sin embargo, seguir pintando. Y hoy ya finalizamos, ya solo falta un pabellón de Zacatecoluca, y estamos también poniendo en otros penales, ya que Saltepec, que lo visitamos este fin de semana, vamos a iniciar ya esta misma semana a pintar todo que Saltepec, que está de la misma manera que tú ves ahí, incluso en peores condiciones. Lo vamos a limpiar, no va a haber ningún grafiti. No va a haber ningún centro penitenciario que tenga grafitis alusivos a estos grupos. Y no pueden volver a manchar la pared. ¿Qué pasaría si la mancha? Bueno, ¿qué va a pasar? Hay medidas de disciplina que siempre van a tener que cumplir dentro de las cárceles. Y eso es lo que ellos mismos ven. Prefiero acoplarme a las reglas de orden, control y disciplina que se están poniendo hoy con este gobierno, y de esa misma manera van a salir al sol, van a tener todo otro tipo de actividades, entre otras cosas, porque al final, y te lo digo, Ernesto, a la población, el artículo 27 de la Constitución nos mandata a que tenemos que rehabilitar, reeducar y reinsertar a la población. Ya vamos a hablar de eso en este segundo bloque, si hay verdaderamente intenciones de rehabilitación en ellos, o sea, o en qué grupos. Porque tú me has logrado bien delimitar que existen cerca de 22 reos comunes y 18,000 grupos presos que pertenecen a estos grupos, ¿no? Sí, correcto. Ok, solo cierro este capítulo. Quiere decir que ahora estos centros donde están ubicados estos grupos no hay grafitis. Ya están todos prácticamente. No se ha finalizado, está en proceso todavía. Esto ha sido porque faltó un poco de pintura. Sin embargo, la limpieza la tienen que hacer ellos, ya no los. La limpieza sí ya la hacen ellos, no lo hacen los custodios, ni estamos contratando personal. Un medio graffiti en una cárcel se suspende. Se suspenden todos los beneficios que tiene. Correcto. Esto va, así como se progresa, así mismo puede regresar. Okay. Entonces, hoy lo que estamos inventando dentro de las prisiones es, si ustedes
cumplen con la disciplina. Es lo que está haciendo el presidente. Pórtense bien y van a ver los programas necesarios. Yo lo ocupé ese término. Sí, okay. correcto. Si se portan bien, y perdón un poco, el asumir un poco el término, pero para entenderlo. Si se portan bien, así les vamos a tratar. Correcto. Punto. Es que así es. Es que en tu casa, bueno. Sí, así son las reglas. Así son las reglas, ¿eh? Con mis hijos y con mi esposa. Con mis hijos, ¿verdad? Se portan bien, vamos a salir, ¿eh? Sin duda. Es necesario, eso. Perdón por el... Pero... No me vayan a empezar a decir ya que machista y no van a empezar a decir. Bueno, vamos a hacer... Sí, me decías un poco para cerrar esta capítulo y regresamos con más cerrar, Osiris. Definitivamente, esto es el Estado haciéndose respetar. Y es lo que dijo el presidente Nayib Bukele. Hoy, a 100 días, podemos garantizar que estamos teniendo el control, orden y disciplina. 100 días en los cuales antes... En administraciones anteriores nunca vimos un cambio tan trascendental porque faltaba algo, Ernesto. Población, lo que faltaba era una verdadera voluntad política para hacerlo. Problemas hay de financiamiento, problemas económicos, problemas de infraestructura, problemas de seguridad. Los problemas continúan y es más, se han ido agravando porque hemos tenido gobiernos los cuales no han podido pararlos. Sin embargo, nosotros no estamos diciendo que esto ya terminó. Esto es solo el inicio y apenas comienza todo lo que en realidad se va a hacer este gobierno del presidente Nayib Bukele. El ministro de Seguridad está totalmente comprometido en ejecutar este plan y lo está dirigiendo de una muy buena manera. Debo de ser muy categórico que verdaderamente tenemos que controlar las cárceles. Esa ha sido la asignación que se nos ha dado y creo que la vamos a cumplir muy bien. Sí, y vamos a seguir hablando. Mira, también yo recuerdo que días después, semanas después de la vigencia de este estado de emergencia, algunos magistrados, jueces, explicaban que habían problemas con las audiencias de ellos por los encierros. Pero ¿cómo se ha logrado superar esto? ¿Cómo se va a coordinar? ¿Ha habido una mejor comunicación con el sector justicia para poder establecer estos parámetros de procesos judiciales? Hablemos de esto cuando regresemos. Y tú hablabas también del tema de presupuesto, el tema de infraestructura. El programa Yo Cambio se mantiene nada más que con modificaciones, ¿verdad? Que fue un modelo que se implementó en la administración pasada. ¿Sí? ¿Así es? Sí, correcto. Corrígeme. Ok, voy a la pausa y seguimos hablando un poco en esta semana de evaluación que hemos tenido o que vamos desarrollando precisamente sobre aquellos rubros importantes en la gestión del gobierno del presidente Nayib Bukele y esto que le denominamos como la nueva era de los 100 días. Así es que estamos haciendo una evaluación desde el punto de vista de seguridad y especialmente también en el tema de cárceles. Ayer lo tuvimos desde la perspectiva de la Fuerza Armada con el ministro de Castrense. Así es que vamos a la pausa. Gracias a usted por estar enviándonos sus comentarios, sus preguntas a través de @diálogo21, @Neto López Radio. También aprovecho para invitarlos a que sintonicen hoy a las 6 de la tarde el debate político semanal, acá en directo con Ernesto López Radio, por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión. Como siempre vamos a conversar con Julio Valdivieso, Romeo Auerbach y Carlos Araujo. Un análisis de país en el contexto de estos 100 días. No se lo pierda hoy a las 6 de la tarde. Este es el informe del tráfico desde El Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Vámonos entonces ahora desde la pasarela del Parque Infantil hacia el oriente de nuestra ciudad capital. Ahí está la Alameda Juan Pablo II para que usted tome en consideración cómo está precisamente el tráfico por esta importante zona que representa el corazón de nuestra bella ciudad capital. Ahí está, tráfico fluido hacia el oriente, lo podemos visualizar por parte del carril del Citrans, como también el carril adyacente. Viceversa también lo tenemos. Así es que a esta hora de la mañana, 7:05, ahí está precisamente la imagen de nuestro Megadrón, dando a conocer cómo está el tráfico por esta importante zona. Ahí está la Avenida España también, que conecta hacia
el sector de la avenida Cuscatlán y lo que sería Rubén Darío, así como también el sector de la Plaza Cívica. Tómela en consideración, imagen preciosa que se eleva para darnos a conocer cómo estarán las condiciones atmosféricas en este momento sobre San Salvador. Este es el informe del tráfico desde El Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Saludos muy cordiales a aquellos que nos están sintonizando en el extranjero. Muchísimas gracias. Megavisión Go está disponible, una señal aplicable a su teléfono móvil para que pueda tener usted su señal en cualquier lugar del mundo. También usted puede buscarnos como @diálogo21, @Neto López Radio y también en Facebook para que usted pueda tener esa señal y compartirla con sus contactos. De esa manera usted se mantiene bastante informado. Continuamos conversando con Osiris Luna, él es el viceministro de Justicia y Seguridad y también director general de Centros Penales Ad Honorem. A ver, un poco para recapitular este tema y que tiene que ver precisamente con la buena descripción que hemos tenido en el panorama de lo que se ha venido haciendo y que se refleja precisamente en ese grado positivo de percepción que ahora la ciudadanía siente, que tenemos un país donde se ha bajado la criminalidad, donde tenemos un país bastante mejorado en materia de seguridad. Y yo creo que es importante también visualizar los niveles de atención y de tiempo y de cuánto tiempo se va a mantener esto. Hay garantías de que no bajando la guardia se pueden mantener estos niveles de control en las cárceles. Te decía, y por segunda vez lo voy a mencionar, me parece que ese eslogan que tú asumes de que mientras el Estado tenga control de sus cárceles, va a tener control de las calles, ¿eh? Sí, correcto. Definitivamente, y tú lo has dicho, ¿qué garantías puede brindar el Estado salvadoreño, el presidente Nayib Bukele y las instituciones de seguridad que esto continúe? Pues la garantía que podemos y lo que le podemos garantizar a la población es que vamos a seguir trabajando arduamente 24/7, como es todas las instituciones de este gobierno, para cumplir esa finalidad. Vamos a dejar todo exactamente para hacer lo que en realidad le importa a la población, que es tener seguridad, tal como lo ha manifestado en todas esas encuestas que tú tienes ahí. Sin embargo, debo decirlo, tanto la fase 1, que es el componente, por así decirlo, represivo en materia de seguridad, que lo hace todo el gabinete de seguridad, como la fase 2 también, hay que destacar la fase 2, que son toda la serie de instituciones del gobierno realizando actividades día con día. Tú ves al ministro de Obras Públicas, ves al ministro de Gobernación, ves a la ministra de Desarrollo Local, la ministra de Vivienda y una serie de ministros y todas instituciones, ves a ANDA y todos llevando diferentes tipos de actividades dentro de los lugares más vulnerables. Y eso es el complemento exacto. Mientras por una parte el Estado es tal como lo estableció cuando recuperó el tejido social Colombia, que se tardó años, se tardó años en recuperar el tejido social, después de tener casi que una guerra entre el Estado con el narcotráfico allá. Pero ¿qué hizo? La política es palo o zanahoria. O lo haces a las buenas o lo haces con la rigidez del Estado y todo el peso de la ley que le da y la fuerza ejecutiva que tiene. Pero o hacemos esto de la mejor manera, te vamos a brindar los programas, te vamos a llevar becas, y esto para toda la población, obviamente, en general.
llevamos oportunidades, se llevan diferentes tipos, se lleva agua, se lleva todo tipo de necesidades que tiene la comunidad, ¿verdad? Y los grupos que están delinquiendo y que están operando contra la ley, le va a tocar la rigurosidad del Estado. Y el no bajar la guardia, tú lo decías, el no bajar la guardia va a ser lo que nos va a garantizar, no bajar los niveles de seguridad, también va a ser lo que nos va a garantizar el que tengamos estos resultados siempre. Osiris, tú hablabas del tema de presupuesto y ahora en el contexto de esta evaluación de 100 días del gobierno, muchos sectores, muchos políticos han expresado su beneplácito también de acompañar el tema de que en el país han habido avances en materia de seguridad. Es un acierto muy importante que ha tenido este gobierno. Pero muchos también coronan su intervención preguntándose cuánto tiempo va a durar esta. Sí, correcto. ¿Qué tan sostenible va a ser? Y tú hablabas del tema del presupuesto, que me parece que es bien importante hilvanar en este análisis que estamos haciendo de evaluación de 100 días en este programa especial, ¿no? Correcto. Bueno, el presidente Nayib Bukele, el ministro y todas las personas que componen este gobierno, está clara la voluntad política que hay. Hoy esperamos que haya también voluntad política de la Asamblea Legislativa. Esperamos también que haya un buen acompañamiento de los jueces. Esperamos también que haya un buen acompañamiento del fiscal, que lo ha habido una muy buena coordinación con él, yo debo decirlo de manera particular, y del ministro de Seguridad ha apoyado mucho la Fiscalía, y hoy el Ministerio de Seguridad se está coordinando muchas acciones, como el tema de los desaparecidos. Hay un protocolo expedito que lo está haciendo muy bien la Policía Nacional Civil, que está cumpliendo muy bien su labor, y en conjunto con la Fiscalía ya hay un protocolo para atender este caso de desaparecidos, para las diferentes aristas que hay. Obviamente una persona no solo puede desaparecer porque falleció, sino también porque emigró, porque se fue para Estados Unidos, se fue para Honduras, Guatemala, o está en el interior del país y no hay un verdadero registro de ellos. Todo eso se está depurando, se está llevando un muy buen conteo. El mismo fiscal general de la República ha reconocido que ha habido una reducción del homicidio. Es que el trabajo en equipo nos puede llevar a hacer grandes cosas. Tiene buen trabajo con ellos. Te decía anteriormente, ¿qué pasa con aquellos jueces que en algún momento expresaron al inicio de la aplicación de todo el sistema de emergencia en cárceles que han habido problemas para incluso los procesos? ¿Todo eso se ha superado, claro, se ha logrado concatenar esfuerzos? Hemos tenido un par de reuniones con muchos jueces de vigilancia, incluso en el tema de prisiones, obviamente, y en una reunión general que tuvimos le dimos a conocer la política, que si bien la política lleva una parte y un componente de control, orden y disciplina, también lleva una política de rehabilitación y reinserción primeramente. Y aquí me quiero detener en la rehabilitación y reinserción. El Salvador en este momento es el primer país en montar una mesa técnica con organismos internacionales como el PNUD, como la Organización de las Naciones Unidas contra el Delito y el Crimen Organizado, CICR, que es el Comité de la Cruz Roja Internacional, INL de la Embajada de Estados Unidos, se ha incorporado CSR, que es una comunidad religiosa en las cuales apoya temas de rehabilitación, entre muchas otras más. OIM también, la Organización para la Migración. ¿Qué vamos a hacer en esta mesa técnica de trabajo? En toda Latinoamérica nunca se ha realizado. Vamos a hacer la primera política de rehabilitación y reinserción con ellos, con expertos. No hemos incluido la parte política. Política hablo en el sentido de políticos, pero sí vamos a realizar un gran trabajo, porque el tema de rehabilitación debe de tratarse tal cual como se debe. Y te puedo poner 3 casos de un mismo delito, homicidio, que es obviamente el más paliativo que hemos tenido en estos meses. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? El tema de rehabilitación. Y como te lo decía, hay una persona que fácilmente es un pandillero sanguinario, mata a 10 personas y fácilmente puede matar a 10 personas más. Está otra persona que cometió homicidio, que llega frustrada o con problemas económicos a su casa. Hay una persona parqueada en el parqueo asignado a él, viene y por estrés y todo desenfunda la pistola y lo mata. También comete homicidio. Y hay otra persona también
que por feminicidio llega a su casa, encuentra a su compañera de vida con otra persona, mata a ella y mata a la otra persona. Los tres han cometido homicidio y feminicidio en su caso, sin embargo el fin. Pero la rehabilitación de cada uno de ellos es totalmente diferente. Y actualmente, bueno, ni siquiera tenemos una verdadera rehabilitación. Yo Cambio no era un tema de rehabilitación, era un tema de evitar el ocio carcelario, que está muy bien, no estoy diciendo que no. Y el presidente ha dicho que lo va a mejorar y lo va a evolucionar, porque hoy el componente de cero ocio tiene que venir con el tema de rehabilitación. Pero ¿por qué te puse estos tres casos? Actualmente se está tratando igual y se continúan las escuelas del crimen, porque obviamente tenés a este pandillero que no se puede rehabilitar y no quiere rehabilitarse, mejor dicho, porque la rehabilitación parte de la voluntad de querer rehabilitarse. Hay quienes quieren hay personas rehabilitarse y otros no. Correcto, hay personas que ellas mismas establecen a los equipos técnicos criminológicos de los centros penitenciarios que quieren, y otros pero no pueden, entiendo, no los dejan salir o ¿cómo? Más que salir, en realidad es involucrarse en un programa dentro de la prisión y ver su progresión en el tiempo. Es que el sistema progresivo... No quisiera estigmatizarlos más a ellos por los problemas totalmente que tengan, pero aquel que está completamente tatuado de su rostro puede rehabilitarse. ¿Qué experiencia tienes tú de este, digamos, de esta imagen, de esta fotografía de esta persona que a lo mejor esté así? Bueno, sí puedo decirlo que se trató ese tema muy mal en el gobierno anterior, porque prácticamente solo aquel que expresaba que tenía la voluntad de quererse retirar de la pandilla, prácticamente los pusieron en un penal de gotera. Incluso hay cerca de 1.600 que se llaman retirados y que renunciaron públicamente. Claro, pero hoy se volvieron a activar. Cuando pusimos el estado... no se les puede creer, me quieres decir. No, ¿qué estoy diciendo? Que no es el único hecho la voluntad de ya no pertenecer, sino también, bueno, nosotros vamos a poner, y no quiero adelantar algunos proyectos que tenemos en realidad, pero sí te puedo decir que vamos... Dame la primicia. Estamos haciendo una serie de prácticamente de requisitos, en realidad, para cuando una persona quiera retirarse de la pandilla, y se le va a brindar una verdadera segunda oportunidad. Estos requisitos los vamos a mencionar en su momento, obviamente, porque todo aquel pandillero que quiere dejar la pandilla, el Estado debe brindarle también una oportunidad, tanto de rehabilitación como reinserción. Entonces, eso lo vamos a hacer en su momento, algo con un estudio criminológico y de expertos en realidad, para poderlo hacer de esto de la mejor manera. Y es que creo que todos nos merecemos una segunda oportunidad, y como tú dices, no hay que estigmatizar, sin duda. Sin embargo, hay que trabajar, seguir estigmatizándolo, pues, o seguir estigmatizándolo, correcto. Ya no se pudiera, pero sin embargo debemos de garantizar nosotros que podemos rehabilitar a las personas, y ese es el gran reto que nosotros tenemos en este gobierno. El tema de rehabilitación y reinserción, que lo estamos haciendo muy bien en esta mesa técnica. Incluso la política de salud, te lo digo, la llevamos aparejada con el CICR, con ellos estamos trabajando este tema. Yo agradezco mucho al Comité de la Cruz Roja Internacional, porque nos ha apoyado incluso en donaciones para mantener siempre los controles epidemiológicos. Hemos bajado mucho los focos de infección dentro de las cárceles, y sabes que eso es algo muy importante hoy, sobre todo que vienen las visitas, porque nosotros debemos de mantener muy bien la salud dentro de las prisiones. Si tenemos cerca de 40,000 personas dentro de las prisiones que los van a llegar a ver hoy, obviamente, ¿qué va a pasar? Si una persona está enferma, esa enfermedad del centro penal va a salir y va a contagiar afuera. Entonces nosotros tenemos que controlar, tener buenas campañas de salud, que ha sido una apuesta del presidente. Hemos mejorado las campañas de salud. La salud es integral. Antes solo pasaban dándoles una medicina, hoy se les está dando muy buena salud. Se les ha dado diferentes tipos de campañas de vacunación, que las hemos coordinado con el Ministerio de Salud, entre otras. Eso es positivo, porque imagínate, hablando en términos de salud, un municipio, San Salvador, o bueno, Ayutuxtepeque puede tener su control epidemiológico muy diferente al que puede tener la Penitenciaría Central La Esperanza, que está dentro de Ayutuxtepeque,
porque dentro es una mini ciudad prácticamente. Entonces, cuando llega la visita, esa enfermedad puede salir. Y eso se puede volver algo viral fuera. Ok, fíjate que aquí Cruz pregunta, y esto es bueno recalcarlo, porque tú decías que era importante aclarar lo que se está haciendo hoy con esto de levantar las restricciones. Es bueno aclarar eso. Y esa es la pregunta concreta. Dice Ernesto, pregúntele si ya hicieron negociaciones con las pandillas. Ayer hubo más homicidios, no más levantaron esa medida. Es absurdo levantarla y luego querer mantener la baja de los homicidios. Nuevamente, para reiterar. Hay que reiterarle a la población salvadoreña, a la persona también que nos escribió. En realidad, gracias por estar atento a esta entrevista. Es muy importante garantizarle a la población que este estado no va a ser ni treguas con pandillas ni municipios santuarios. Eso fue y eso ha sido lo peor que pudo haber hecho el gobierno anterior. La tregua fortaleció a estos grupos dentro de las prisiones, porque la tregua fue dentro, pero los municipios santuarios también fue una negociación fuera. Entonces, esto lo que hizo fue fortalecerlo, se bajaron los operativos de la Policía Nacional Civil y el plan control territorial, la policía, el despliegue de la policía y la Fuerza Armada continúa, si no, toda la población lo va a seguir viendo. En los municipios donde ha intervenido la policía y la Fuerza Armada, continúa de igual forma. Dentro de las cárceles, el hecho que hoy van a empezar a trabajar, se va a cumplir prácticamente una de las mayores peticiones que quería la población, que los reos sean los que cocinen sus alimentos, porque la población dice, ¿por qué se los tengo que pagar yo de mis impuestos? ¿Por qué tengo que pagarle yo 46 millones de dólares a los presos en alimentación? Que lo hagan ellos, hoy lo van a hacer ellos. Interesante, aclarado el punto. Voy a cerrar todavía con un tema de cárceles, porque sé que tú también eres viceministro de Seguridad, y vamos a hablar ya de la política de seguridad también, que está concatenando, o está concatenado en este esfuerzo de ver ambas cosas. Saludos muy cordiales a nuestros buenos amigos Nel Castaneda hasta Wisconsin, gracias por sintonizarnos. Gracias hasta Chicago también, allá está Justo Enríquez. Saludos muy cordiales hasta Canadá a María Renderos, gracias por sintonizarnos. Qué bueno que nuestros amigos salvadoreños nuestros hermanos salvadoreños estén pendientes como siempre de nuestra señal. Nos vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros, a ustedes muy activos a través de las redes sociales. Gracias por sintonizarnos. A ver, quizás voy a cerrar un poco el capítulo, aunque como decía, sí está concatenado todo lo que es el tema de la seguridad con el tema de cárceles, basada en tu política de que si el Estado no tiene control de las cárceles, mucho menos va a tener control de sus calles. A ver, tú dices de que ahora ellos van a tener que prepararse, prepararse sus propios alimentos, y así el Estado ya no puede estar erogando 46 millones de dólares anuales para estar dando este mantenimiento. Debería ese dinero ocuparse para la prevención, ocuparse para otros aspectos. Correcto. A ver, ¿cómo queda el tema de las tiendas? Sí. En los centros penitenciarios, ¿cómo está Socambios? Porque ese es uno de los problemas con los cuales tuvieron que lidiar al nomás llegar ustedes a tomar posesión de sus cargos, ¿no? Sí, ha sido un tema muy complicado y te lo digo porque sobre todo no entiendo en realidad por qué el gobierno anterior, allá a finalizar su mandato, viene y complica a más de 356 empleados. Ellos lo complicaron, en realidad. Fue el gobierno anterior. Y yo debo decirles muy bien, ese gobierno lo que ha venido y la política del presidente Nayib Bukele es la transparencia de los fondos y el buen uso de los fondos. Entonces, en esa política, y por eso también la población votó este pasado 3 de febrero por el presidente Nayib Bukele, porque él lo que venía a hacer era transparentar las finanzas públicas.
Obviamente vemos el tema de Azocambio, donde antes era tiendas institucionales, donde hay 2 exdirectores ahorita que están procesados, obviamente, ya en la etapa de juicio. Ahí vemos el tema de Azocambio total, que migra en diciembre de 2018, migra a Azocambio, y podemos ver cómo incluso, imagínate cómo se crea Azocambio. El Estado le presta $25,000 a la asociación para que se pueda constituir, y también dice dentro de la constitución de Azocambio que la Dirección General de Centros Penales le va a ayudar al inicio para que empiece a operar, y se empieza a ocupar personal de la Dirección General de Centros Penales, se empieza a ocupar entre otras cosas. Algo totalmente contrario a la ley, contrario a que una institución pública no puede hacer eso por una organización sin fines de lucro. Sin embargo, viendo todo esto incluso, y te lo digo, vienen las autoridades anteriores y hacen renunciar a la Dirección General de Centros Penales, a la institución de tiendas institucionales, para hacer los empleados de Azocambio. Ellos renuncian a la dirección y los contrata Azocambio, a estos 356. Cuando venimos a ver y agarramos esta situación, tanto el ministro nos menciona, porque esto fue, la asociación la compuso el exministro Ramírez Landaverde, en el cual firma y le cede las tiendas institucionales, y prácticamente es un modelo de privatización, imagínate, privatización de un servicio que brindaba el Estado. Porque con las tiendas, según el artículo 152 del reglamento de la ley penitenciaria, nos manifiesta que las tiendas institucionales va a tener la finalidad de lo que se recaude para hacer en beneficios en pro de la población reclusa y de cosas emergentes del centro penal. Y no está así, y no bajo la estructura legal de conformación de Azocambio, no está así, de esta ONG. Lo que pasa es de que se ha ocupado para muchas otras cosas. ¿Para dónde va ese dinero? ¿A qué se ha ocupado? Bueno, ahorita se han comprado vehículos con ese dinero. ¿Y están al servicio de la dirección? No, son de Azocambio y con dinero, obviamente, de ese servicio. Es que el servicio fue pasado, se privatizó. Son $14 millones según el presupuesto que generó el año pasado solo las tiendas. ¿Y hoy qué se está haciendo qué está haciendo Azocambio? ¿Está funcionando o no está funcionando? Bueno, en realidad lo que nosotros hicimos para el buen uso y transparencia fue montar una auditoría y montar una consultoría legal. Sí, pero está funcionando entonces. No está funcionando. No está funcionando. Es que, ¿y los trabajadores? Lo que pasa es de que nosotros no somos... No es problema de ustedes, no es problema es una ONG. Es una ONG. Entiendo que es una ONG. Incluso la magistrada presidenta de la Corte de Cuentas manifestó en este mismo programa me lo dijo. Sí, yo lo vi. Sí, para que veas que te sigo, Ernesto. No, por supuesto, yo sé. Pero ella lo dijo precisamente ahí. Dijo, este es un problema de una ONG aparte. Una ONG es privado, dijo. Es privado. Ellos no tienen nada. No lo pueden auditar. Así es. No, y ustedes tienen la potestad o de trabajar con ellos o de trabajar con otros, lo que sea. Pero, o restablecer el servicio nosotros. O restablecer el servicio ustedes, así es. Entonces, porque es del Estado. Entonces, no hay tienda ni va a haber tienda por el momento. Va a haber tienda, solo que ya está la consultoría finalizada. La consultoría legal, del buen proceder, del uso de los fondos, de la transparencia de los fondos. Pero no va a ser Azocambio la que lo administre. Definitivamente no va a ser Azocambio. Lo que sí estamos haciendo en aras de que... Y esto, perdóname un poco que me detenga. No, por supuesto, no, al contrario. Y esto de que la argumentación que planteaban los anteriores funcionarios, el ministro y el viceministro y el director, de que una vez teniendo ellos, concluyendo su periodo, la misma facultad de la estructura legal orgánica de la asociación, daba pie para que ustedes tomaron, ¿es cierto o no es cierto? Es que es falso, eso no está escrito en nada. Entonces la Constitución... Ellos sostienen que sí. La Constitución no decía así. Y la Constitución de la ONG. Perdón, sí, la Constitución de la ONG no decía así. El presidente de esta ONG va a ser el ministro de Seguridad en turno.
El secretario va a ser no dice eso. Y tú eres abogado y te entiendo. Correcto. Tú eres abogado. O sea, sí, y ¿sabes? Decía, ¿Qué decía? El representante legal y el presidente, a título personal, Mauricio Ramírez Landaverde. Secretario Marco Tulio, ni director, o sea, Marco Tulio, como persona natural, era de ellos la asociación. Entonces, aquí me dijeron de que no, que ellos eran. Así es, yo hay que subirla, ya se la pasé a la fiscalía y todo. Llevamos este proceso también, obviamente, dentro de la fiscalía, porque tenemos que denunciar estas irregularidades. Para llegar ustedes a tomar posesión de esos cambios, ellos tendrían que renunciar. Sí, tendrían que renunciar y yo poner mi consentimiento. No, trasladármela no, poner yo mi consentimiento. Como tu nombre de que asumes esa responsabilidad. Yo no voy a hacer eso. Definitivamente, ni el ministro, pues. Entonces, sí, sí, es complicado, es complicado. Como que es un problema de ética, ¿no? Lo que pasa, imagínate, con los fondos de Azocambio se han alquilado casas, se han alquilado otro tipo de... Se han determinado salarios. Se han determinado salarios. O sea, no digo que eso es ilegal, pero no, correcto. Pero habría que hacer la investigación la que determine todo eso, ¿no? Correcto, entonces... Obviamente, y yo sé, y te lo digo que es una situación complicada porque sí, y lo reitero, los empleados no tienen la culpa. Sí, fueron estos titulares porque ahí quisieron decir... No es culpable el indio de ser indio, sino de que quien no hace compadre, dice el dicho. Correcto. En su lamentablemente. Pero yo les dije a ellos, ¿por qué nos vienen a manifestarse contra nosotros? Si no somos nosotros, si ellos son los allá lo hubieran hecho. Cuando a los 356 los despiden, ahí les hubieran cerrado la Dirección General de Centros Penales y se los hubieran abierto hasta el 1 de junio, cuando el presidente llegara, porque no hubiera pasado a Azocambio. Hoy tenemos que resolver este nudo legal y después resolver la situación de ellos. ¿Y estas personas de Azocambio pertenecían al sistema o fueron contratados aparte? Hay un personal administrativo de la dirección, que sí, un personal administrativo de Azocambio, y hay un personal médico y un personal que cumple diferentes actividades pro reo. Y esto debo decirlo, porque ya nos reunimos con una parte de ellos, cerca del 70% de estas personas. Y se les ha garantizado, imagínate, buscando el mal menor todavía. Sí, qué bueno. Qué bueno, porque ellos no tienen la culpa, los trabajadores. Pero el otro 30% verdaderamente, y yo se los digo, ya no como funcionario, sino como persona con el dolor, pero en realidad no podemos hacerlo, porque yo te digo, Ernesto, tú firmarías algo, una contratación que no te permite la ley para después, y a sabiendas de que después vas a ir procesado por eso. Sí. Desconozco un poco para darte una respuesta, pero por lo que yo presumo y lo veo es un problema de ética y hay que ver si realmente cómo se manejaron esos fondos. Sí, correcto. Y eso lo dijo la misma presidenta de la Corte acá, ¿no? Sí, es bien complicado, verdaderamente. Ok. Interesante. Me queda clara entonces la situación, ¿verdad? De que ustedes no tienen mayor... Tuvimos el valor de transparentarlo. Si Ernesto, fácil era montarnos en Azocambio. Imagínate, aquí te voy a decir un par de cosas. Son varios millones, vea lo que se manejan ahí. Correcto, 14 millones. Es un mercado cautivo, el que tienes de tiendas. 14 millones de dólares. 14 millones mensuales. Sí, correcto. Tenían una caja, anuales. Tenían una caja chica de $10,000. Entonces estás hablando de $1 millón mensuales. Sí, correcto, un poco más. 1.2, algo así, 1.1. Es un mercado cautivo. Correcto. Tremendo, ¿no? Y lo otro que te iba a decir es de que verdaderamente tenían una caja chica de $10,000 para el uso discrecional de la junta directiva. Está en el acuerdo número 4 de ellos mismos. Entonces ellos no solo tenían en la Dirección General de Centros Penales, porque era así de fácil. El director general de Centros Penales, necesitamos estas cosas. Y llegaba allá y se ponía ya la gorra como de junta directiva de Azocambio. Sí, se lo autorizo. Así es fácil, se autorizaban las cosas. Raro. Era súper raro. Muy bien complicado. Bien confuso, ¿no? Sí, correcto. Hay un enredo del ordenamiento jurídico que hemos dejado a las instituciones que se hagan cargo de ello. Ok, Ernesto Cáceres de Azocambio. Fíjate que él es un trabajador. Dice, buenos días, Ernesto. Nos deben 2 meses de salario. Ya entramos al tercer mes. Él es el titular de las cuentas. Él es el titular de las cuentas. ¿Quién? ¿Tú? No, lo que pasa es de que esas cuentas son manejadas por Azocambio. Las 22 cuentas bancarias las manejan ellos. Y
Lo que pasa es de que tienen un enredo de quien maneja el dinero y los fondos, obviamente, es a su cambio porque ellos erogan, porque el servicio está con ellos, pero tiene que pasar también por el director de centros penales. Un totalmente enredo. Pero ¿cómo va a cuando pero vemos ¿quién es el director de centros penales? Según la constitución de la Dirección General de Centros Penales dice que se van a hacer algún tipo. Entendí, es un enredo de allá, es diferente legal, a lo que ya es estructuralmente diferente estructural a eso. Es el titular de la cuenta y las muestras más claras es que el último pago fue autorizado por él. Tú autorizaste el último pago. Y el ministro. Que pasó fue, y eso está totalmente explicado, porque veníamos asumiendo, era el primer mes. Y evidentemente, para no dejarlos en un limbo legal hasta antes de tomar una verdadera decisión, cuando lo hemos hecho con consultores, lo hemos hecho con la misma fiscalía. ¿Qué nos dijo el fiscal general de la República? No pueden seguir ocupando esos fondos porque harían lo mismo que ellos hicieron. Claro. Okay. Entonces, si te lo dijo el fiscal general, yo creo que no lo harías vos, incluso. Sí, no, claro. Definitivamente. Él dijo que los empleados honestos no tienen por qué preocuparse, señor Osiris. Hay familias que se están... yo te lo digo. Sí. Pero entiendo. Es lo complicado de esta situación. Ese es el entuerto que hay. Yo se los manifesté, bueno. y si es uno de los que ya se los manifesté, ¿por qué no le cerraron la Dirección General de Centros Penales a la administración anterior? Dejaron que los llegaran ahí, renuncian a la dirección, los contrata a su cambio, y nosotros, lo que yo te puedo decir al pueblo salvadoreño es que verdaderamente tuvimos el valor de transparentar esto. Y con la mínima afectación, yo voy a esperar que el ministro de Seguridad, obviamente, mencione en base a los estudios de las consultorías y las auditorías que se están realizando y del el resultado de esto. Ok, saludos a Maura Moreno hasta Nueva York. Gracias por sintonizarnos. También a Carísima Durán hasta Nueva Jersey. Gracias por sintonizarnos a esta hora de la mañana. Saludos hasta Arkansas, a Ana Barrera también, que se ha reportado esta mañana. Es una verdadera voluntad política de cambio que hemos tenido ahora con el nuevo gobierno, y a sus primeros 100 días lo que vemos son resultados positivos. Qué bueno. José René Medrano nos saluda desde Alejandría. Esto es en el sector de Washington, ¿verdad? Gracias, saludos muy cordiales también para ellos que nos están sintonizando. Nos vamos hasta también a Jacobo Noel desde Cacaopera en Morazán. Muchísimas gracias. Allá está nuestra gente también. Que Dios derrame muchas bendiciones a todos ustedes. A Cabuy Aguilar también en Washington. Dice, aquí siempre pendiente, Ernesto, de tus entrevistas. Saludos desde el área metropolitana de Washington, D.C. a todos nuestros salvadoreños y a quienes están sintonizándote. Cristóbal Ardón también nos está sintonizando en Italia. Muchísimas gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana también allá en Italia. Nos vamos a la pausa. Saludos a todos los que también están a través de nuestras cuentas en Facebook. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Por estar con nosotros, saludos muy especiales también a nuestros buenos amigos acá en el sector de Santa Ana que nos están sintonizando, Sonsonate también, Santiago de María, muchísimas gracias, saludos muy cordiales. Para cerrar un poco nuevamente el tema de, porque sé que es bien amplio el tema de las cárceles, ¿será el penal de Mariona el que se va a convertir como en un modelo de ser autosostenible? ¿Sí? Sin duda, sí, y eso es gracias al apoyo, debo decirlo, de INL, de la Embajada Americana, en compañía del Ministro de Seguridad. Vamos a ir y con la política que estableció el Presidente de la República, que hoy las cárceles van a empezar a ser autosostenibles. La Penitenciaría Central, imagínate, y lo podemos decir ya en las próximas 2 semanas, vamos a ir a empezar ya a remodelar todo ese espacio en el que va a estar el área de cocina,
donde los privados de libertad van a llegar, y así como el modelo que hemos visto incluso de otros países donde los privados de libertad de ellos mismos son los que producen sus alimentos y después los cocinan y los consumen. Esa misma cadena de eventos vamos a tener. Eso hoy ya se puede hacer con el levantamiento de la emergencia, es otra de las cosas que podemos ya empezar a hacer, y todo este tipo de proyectos. Debo decirlo, la autosostenibilidad tiene diferentes aristas. Trabajar en las granjas, cerca de 1000 privados de libertad, y esperaríamos poner más, van a trabajar las 3 granjas que existen en todo el sistema penitenciario. Nosotros en el primer momento, y lo denunciamos, llevamos a los medios de comunicación para que vieran que antes las granjas, porque pueden manifestar, pero las granjas se hicieron en el gobierno anterior. Sin embargo, no se ocupaba más del 10%. Si uno podía entrar verdaderamente ya a la granja, estaba en total abandono y estaba verdaderamente todo desolado. Los cercos ni siquiera son lo necesario para poderlo hacer. Hoy, ¿qué estamos haciendo? Remodelándolo todo esto, dándole un verdadero sentido. Hoy el trabajo penitenciario, y aquí es donde viene el cero ocio, la rehabilitación y reinserción, porque no solo es ponerlos a trabajar, les vamos a enseñar un oficio, los vamos a tecnificar, y cuando esta persona salga ya va a poder involucrarse en la vida productiva del país. Eso es lo bonito de la autosostenibilidad. No solo es que ya van a hacer sus alimentos, no solo es que van a producir las granjas, no solo es que van a reparar las delegaciones y van a generar obviamente mejores espacios de descanso de la Policía Nacional Civil. Lo digo así porque si ya eso es muy importante, imagínate todavía el otro componente, que es que ellos mismos se van a poder dar una oportunidad al salir de la prisión, porque el Estado también debe de ser garante de que debe de sacar mejores ciudadanos y no mandarle, cuando una persona salga de la prisión, salga educado de la Universidad del Mal a delinquir nuevamente. Interesante, voy a la pausa y regreso ya un poco para ir en las conclusiones de nuestra evaluación de este día, correspondiente al tema en materia de seguridad. Son las 7:49. Recuerde, hoy a las 6 de la tarde sintonizar el debate político semanal. Julio Valdivieso, Romeo Auerbach, Carlos Araujo estarán como siempre haciendo una evaluación sobre estos 100 días de gobierno. Recuerde la cita junto a Astrid Ábalos. Estaremos hoy a las 6 de la tarde en directo con Ernesto López Radio por 107.7 Fuego, estación del grupo radial Megavisión con cobertura nacional, y una estación premium de Estudiar para que nos sintonice. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a aprovechar estos pocos minutos para ver un poco también el tema relacionado con digamos, estos importantes acciones y que se ven como logros que se están bien ubicando en el tema de las investigaciones o estadísticas que realizan. Por ejemplo, la más reciente evaluación del periódico LPG, datos de la prensa gráfica donde dice que ciudadanos se sienten más seguros en el país. Sin duda. Hay que destacar muchos datos que tanto LPG Datos, entre otras encuestas, han manifestado. El primero es que tenemos el presidente de la República como el mejor evaluado desde que empezó este tipo de encuesta para evaluar a presidentes. Él es el mejor evaluado con el 90% de aprobación. Prácticamente estamos diciendo que 9 de cada 10 salvadoreños, 9 está aprobando su gestión. Yo creo que era necesario, y debo decirlo en una amplitud ahorita de la pregunta, a este país
ya verdaderamente quería un cambio en la administración pública, una nueva forma de gobernar y una nueva dinámica. Hoy imagínate, tenemos Twitter, de una manera, toda la gente pendiente de Twitter, de un mandato que pueda dar el presidente, de alguna actividad que se está realizando. La comunicación es más expedita, más dinámica e incluso, podemos decirlo, mucho más efectiva y más rápida, porque se está atendiendo cosas de la población. Tú ves al ministro de Seguridad este fin de semana, vimos un video en el cual un ciudadano amedrenta a un gestor, a un gestor de tráfico, y me gustó las palabras que él dijo, y las voy a repetir: no se debe de respetar y respetar a la autoridad. Sí, y de una manera correcto, y después de una manera, sí, y es bueno porque eso ya te genera un precedente. Y entonces el ministro dice, hay que irlo a capturar, y se captura ahí viendo la efectividad policial. Entonces tú ves a un ministro verdaderamente empoderado del tema, y también dentro de las encuestas a nivel de la población sale muy bien evaluado, también igual que el presidente. Eso es muy importante porque estamos viendo cuando la población te dice que su mayor problema, que es la seguridad, hoy a nivel de percepción está bajando, porque bajó 21 puntos, claro, del 77 al 54. Y el nivel tiempo se va a mantener eso? ¿Será sostenible en el tiempo esto, como te lo decía, preguntaba anteriormente? Debo decirlo, van a haber altas y bajas, definitivamente. Porque han habido algunas acciones violentas. Correcto. Hoy, en estos días, ha habido días que se quemó un microbús. Correcto. Ha habido días que se ha disparado y hay días que tenemos a cero. ¿Qué pasa con esos remanentes ya ahora como viceministro? Sí, definitivamente. Hoy lo tengo que ya hablar en materia de recuperación de territorio. La recuperación de territorio y el primer componente del plan control territorial fuera de la cárcel es, bueno, ahí está saliendo el video, sí, obviamente, cuando este muy ciudadano... lamentable, casi le pasa muy encima lamentable, el carro sí. Que estaba a la par. Sí, pero es intolerancia. No se puede tener un irrespeto a la autoridad. No puede ser. Y ese tipo de acciones, hoy incluso... el día de ayer estaba viendo... Son actos o acciones de las cuales uno no tiene que cometerlas, y si las hemos cometido muy arrepentidos podemos hacer todo porque en algún momento sí, nos ha fallado el carácter. Totalmente. Bueno. Yo creo que ahí es donde verdaderamente ya el ministro hizo diferentes acciones y ya esta persona está siendo procesada. Pero bueno, volviendo al tema, un eje trascendental en el territorio del plan control territorial es el coartar, el ahogar y cortar las fuentes de financiamiento de las pandillas en el exterior. Por eso tú ves que el despliegue tanto de la Policía Nacional Civil en conjunto de la Fuerza Armada, que están haciendo un muy buen trabajo, es en los municipios donde hay mayor actividad económica, porque verdaderamente en estos municipios hay mayor renta para las personas. ¿Hay algún plan específico para tener? Porque mucha gente acá también nos escribe y nos dice, Ernesto, pero la renta continúa. Correcto. ¿Hay algún plan cerca, así tan drástico como el caso de las cárceles para atacar este tema? No hay planes milagrosos, sin embargo hemos tenido más de 11,000 capturas. Claro. Se les ha decomisado a las pandillas. Ayer estaba sacando incluso el fiscal general ya datos de decomisos que se están haciendo, y se está verdaderamente los decomisos al dinero de las pandillas se está haciendo. Estamos articulando diferentes acciones para que esto en un futuro obviamente se pueda contener todos estos problemas, pero las estructuras pandilleriles y cualquier estructura de crimen organizado funciona en base a financiamiento. Si tú ahogas, si tú acortas y cortas esa fuente de financiamiento, esta estructura el día de mañana va a empezar a irse haciendo más corta. Incluso te voy a decir una campaña que ha lanzado el presidente de la República, que es: no perdas tu vida en las pandillas. Sí. Porque mostrar eso duro, yo sé que cualquier persona te puede decir... hay que llevar a los niños de escuelas y todos a las cárceles para que vean que... Definitivamente, no sería un mal programa. No sería un mal programa. Saludos a nuestro buen amigo Salvador Duque, que te envía saludos también. Un gusto, Salvador. ¿No? Y solo para finalizarte, ahorita con esa campaña lo que estamos queriendo hacerle ver y entender a aquellos jóvenes que nos pueden estar viendo es que no es chivo meterse a la pandilla, que verdaderamente cuando llegan y se meten a las pandillas, solo tocan dos cosas:
o la cárcel o la muerte. 25 años es el promedio de vida de una persona que se mete en pandillas. Muere joven, a los 25 años. No puede ser. Ese es un buen mensaje para capitalizar esta intervención de evaluación que hemos tenido en el programa, para dejar ese mensaje positivo en la juventud. Aproveche al máximo el tiempo, su energía, y no la desperdicie entrando a esferas delictivas que lo único que lo van a llevar, como dice el viceministro, es al hospital, a la cárcel o a la tumba. Correcto. Gracias por habernos acompañado. No, gracias a ti, Ernesto. Un fuerte abrazo a toda la población salvadoreña que nos ha sintonizado. Que Dios les bendiga. Gracias por mi parte. Esto es todo por hoy. Los espero hoy en Radio 6 de la tarde. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. La nueva era, 100 días de Nayib Bukele.